Señor, te daré las gracias por mi vivir, por la tierra y mis amigos, porque siempre fui feliz. Dios entre líneas. El tronco en que nací. Un programa dirigido por Paloma Fanconi. Sabia que encontré y los brotes que nacieron portadores de tu fe. Buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Buenas tardes, feliz Navidad y feliz año 2026. Ayer, como sabemos, celebramos el dogma mariano de María, Madre de Dios, y mañana, Dios mediante, el dulce nombre de Jesús. Esperamos la Epifanía del Día de Reyes. Litúrgicamente estamos en plenas fiestas navideñas. Y nosotros, para una tarde como la de hoy, hemos preparado un programa específico. En nuestros dos últimos espacios hemos abordado la figura literaria de Sor Juana Inés de la Cruz en sus escritos en prosa. Pero como es sabido, la mexicana fue también, y quizá sobre todo, una magnífica poetisa. La temática de su lírica es muy diversa, y quizá podamos abordar algunos de los asuntos de sus versos en otro momento. Pero hoy, por el día, por las fechas en las que estamos, vamos a centrarnos en sus villancicos navideños. En la forma métrica de villancico, es decir, un poema de versos de arte menor, tono popular y con un estribillo que se repite, escribió Sor Juana Inés sobre muchas cosas, también sobre temática sacra y específicamente sobre la natividad del Verbo. Quiero decir con esto que el villancico es una forma métrica, es decir, igual que podemos decir un soneto, un romance, bueno, pues el villancico también es eso, una forma métrica, no exclusivamente villancicos de Navidad, que es tal y como hoy entendemos sobre todo la palabra. Bien, pues a tenor de los villancicos, del género villancico, señala Marta Lilia Tenorio Trillo, que ha estudiado muy detenidamente los villancicos de Sor Juana Inés de la Cruz, lo siguiente. Dice: a Nueva España llega el villancico como una forma literaria y musical bien definida y estructurada, ya especializada en cuestiones religiosas. Es difícil encontrar ejemplos novohispanos de villancico profano. Hablar, pues, de villancico novohispano equivale a hablar de canción de iglesia. En Nueva España se encuentran villancicos religiosos muy tempranos. Se registran 2 villancicos a la Virgen en náhuatl, que es una de las lenguas precolombinas, hacia 1599, y estos, al parecer, son tardíos. Al tiempo que se iba evangelizando, se iban introduciendo las formas divinizadas del villancico. Se supone que ya hacia 1543 se cantaban en la Catedral de la Ciudad de México chanzonetas para Navidad y Pascua. Y ninguna de las grandes catedrales de América, de la América española, dejó de contar con una capilla musical, coro, músicos, instrumentistas, etc., siguiendo el modelo de catedrales como la de Sevilla o la de Toledo. En Nueva España, la Catedral Metropolitana contó con esta capilla musical desde 1539. Desde un principio, los frailes misioneros utilizaron villancicos dentro del teatro evangelizador, en parte pues continuando con una tradición propia de la dramaturgia y del villancico españoles, y en parte también porque facilitaba la comunicación del mensaje. ¿Por qué? Bueno, pues porque condensa el contenido del mensaje, ¿no?, en unos cuantos versos rimados y de muy fácil memorización. Hay 2 tempranas piezas teatrales. Una es el desposorio espiritual entre el pastor Pedro y la iglesia mexicana, de 1574, de Juan Pérez Ramírez, y otra es el triunfo de los santos, de 1579,
que incluyen cancioncillas llamadas específicamente villancicos. Así pues, en un primer momento, repitiendo la historia del español, el villancico novohispano existió dentro del teatro con una función claramente didáctica. Fuera de las piezas teatrales, la producción de villancicos fue muy abundante. Stevenson menciona que ya en 1591 las autoridades de la Catedral Metropolitana daban una licencia de 8 días al maestro de capilla con el fin de que buscara textos poéticos para las fiestas del Corpus Christi y de la Navidad. Esto es lo que Octavio Paz ha llamado el aspecto institucional de estas composiciones. Porque tras la elaboración de las mismas había toda una industria editorial. No se trataba solo de los poetas y de los músicos, sino del mecenazgo que todo ello suponía y del poder de convocatoria que tenía la Iglesia. En Nueva España, como en la península, se compusieron muchísimos villancicos, sobre todo durante el siglo XVII. Y ya en la segunda mitad del siglo XVI habían surgido las primeras colecciones de letras sacras sueltas. En esta primera etapa, antes de su organización en juegos, el villancico novohispano se caracterizaba sobre todo por su tono altamente didáctico y por la sencillez de su construcción y de sus alegorías e imágenes. No son frecuentes los diálogos, con excepción de algunos villancicos y ensaladas, ¿no? Y el tono es más bien narrativo y expositivo. A la segunda, más o menos hacia la segunda mitad del siglo XVII, señala Tenorio Trillo, empezaron a aparecer los primeros juegos de 8 o 9 letras para la celebración de los maitines de alguna festividad. Se trata de una segunda etapa, que es ya la del villancico barroco. Estamos ya en la segunda mitad del XVII, recuerden. Bueno, pues a diferencia del villancico que estaba dentro del teatro misionero, cuyo objetivo era evangelizar, y del villancico del siglo XVI, que tenía unas formas sencillas y eran muy proclives al didactismo, ¿no? Pues los juegos barrocos tenían otra finalidad. Su finalidad era solemnizar las fiestas. Acercarse a ellos era ver de cerca cómo toda una sociedad se celebra a sí misma. La llegada de un nuevo virrey, la consagración de un arzobispo o la fiesta de un santo. Todo acontecimiento extraordinario, civil o eclesiástico se solemnizaba con arcos triunfales. Recuerden que lo hemos visto con el Neptuno literario de Sor Juana Inés de la Cruz, si lo recuerdan ustedes, ¿no? Que fue escrito para conmemorar la llegada de los virreyes a Nueva España. Verbenas populares, representaciones teatrales y certámenes poéticos. Como toda esta poesía de arco y certamen, el villancico barroco estaba destinado a un público urbano, más o menos cultivado, más o menos conocedor, atento a las novedades y tendencias culturales de la península. De ahí la artificiosidad de las letras y su insistente búsqueda formal. Y esto es una variación en su evolución temporal. Si el villanciquero y el maestro de capilla se lucían con formas novedosas, llamativas o complicadas, era porque sabían que estaban ante un público capaz y ávido de apreciar su pericia. Los juegos de villancicos actualizaban un tema en el que todos creían, repetían episodios conocidos por todos, de ahí la limitación que había temáticamente, ¿no? Y se componían teniendo siempre en la mente al público destinatario y casi podríamos decir en colaboración con él. El poeta, por muy de avanzada que fuera, no podía librarse de las prácticas y gustos de la época. Trabajaba para un patrón, que era la Iglesia, y para un público que esperaba
ver satisfechas sus expectativas. De manera que por mucho que él, hemos dicho, fuera de avanzada, o quisiera innovar, tenía que someterse a determinados marcos que condicionaban, por supuesto, su producción para que gustara tanto a su financiador como al público que les escuchaba. Porque la gente del templo no esperaba concepciones originales, esperaba solo una nueva manera de tratar los temas de siempre. Y aquí radica precisamente la riqueza de los juegos. Las innovaciones en el tratamiento de las mismas fiestas parecen ser inagotables y el despliegue de recursos es muy digno de atención. Los villancicos constituyen un rico repertorio de la variedad de formas poéticas utilizadas durante la colonia. Son múltiples combinaciones de versos en diferentes tipos de estrofas. Con todo, estamos ante una producción en serie que no siempre es afortunada, como todas las producciones por encargo y en serie. Porque, claro, no podemos ignorar que esta lírica por encargo tenía una vida efímera, generalmente limitada a la celebración de una festividad concreta, y además al año siguiente se sustituían por nuevos textos. De manera que eran elaboradas por los poetas de cajón, es decir, siguiendo, como hemos dicho, un esquema, claro, porque eran poetas que conocían muy bien las fórmulas verbales y poéticas, sabían cuáles resultaban más eficaces y entre qué límites, ya sea poéticos, musicales o dogmáticos, podían moverse. Las primeras manifestaciones de juegos de villancicos datan de poco antes de 1650. El padre Oviedo, en su biografía del padre Núñez, del que hemos hablado, dice que entre 1640 y 1644, el que fuera después confesor de Sor Juana Inés de la Cruz, se dedicó a componer villancicos y gozó de una gran popularidad, y por ello, que Sor Juana le vino a hacer competencia. Dice, era fama común que casi no se cantaba villancico alguno en las iglesias de México que no fuese obra de su ingenio. Sin embargo, el auge de los juegos de villancicos en Nueva España se sitúa entre el último tercio del siglo XVII y la primera mitad del siglo XVIII. Ya en 1676 encontramos gran cantidad de juegos, muchos anónimos, varios de villanciqueros de calidad como Diego de Rivera, Felipe Santoyo, Pedro Soto de Espinosa, Gabriel de Santillana y los primeros de Sor Juana. A partir de este momento, la monja es la reina. Entre otros, que ya hemos mencionado, y tenía un séquito bastante numeroso y productivo. El tema mariano está muy representado en los juegos novohispanos por ser la Virgen María la patrona de las catedrales de México, Puebla y Osaka. Aunque la Asunción y la Inmaculada Concepción se declararon dogma de fe mucho tiempo después, fueron devociones promovidas por la Iglesia y con buena recepción por parte de los feligreses. Y los villanciqueros se lucen con diversas maneras de celebrar los misterios marianos. Están los clásicos villancicos en metáfora de, ¿no?, que se dice. O los villancicos tipo disputa, en los que el cielo y la tierra discuten quién gana con la Asunción de María. También los pleitos, que permiten cierto dramatismo, que didácticamente resulta muy eficaz. ¿Por qué? Pues porque facilita la exposición de dos aspectos, lógicamente dos aspectos que eran contradictorios, ¿no?, del misterio en cuestión, el que se tratara. Por ejemplo, pues una postura defendía la oposición virginidad madre o la oposición hombre Dios, de manera que también a veces pues había un tratamiento pues jocoso, ¿no?, y ligero. Contra lo que sucedía en España en este periodo, que es el último tercio del siglo XVII, los juegos navideños no fueron tan abundantes en Nueva España. Son muchos más
los villancicos marianos o los dedicados a San Pedro que los navideños. Sor Juana, por ejemplo, de 12 juegos que tiene de villancicos, solo uno lo dedica a la Navidad. El tema navideño se prestaba para juegos con las paradojas, ya hemos dicho, ¿no? Hombre Dios, pero también Cordero Pastor. Así, el siguiente, que se considera atribuible a Sor Juana Inés. Y dice: llegad, pastores, llegad, y veréis una novedad que se descubre y esconde. ¿Dónde? En Belén ahora está. ¿Qué será? Adivinadlo, pastores, que es un milagro de amores entre desdenes constante. Si es amante, no padece de cuidados menores, y su desvelo es mayor. Si es pastor, tiene muy bello el semblante, más lindo le considero. Si es cordero, sale de él un resplandor que nos baña de alegría. Si es el día, deciros la verdad quiero, es cordero, amante y pastor, y el día mejor que tendrán los hombres jamás, que es Dios, que es todo lo más. Coplas. Dime, ¿qué tiene de amante? Lo que sufre por amor. ¿Y qué tiene de pastor? El cuidado vigilante. Y al cordero semejante, ¿en qué inocente padece? ¿Y en qué al día se parece? En que le anuncia un lucero. Deciros la verdad quiero, es cordero, amante y pastor, y el día mejor que tendrán los hombres jamás, que es Dios, que es todo lo más. Con ser amante, ¿qué quiere? Mostrar su amor celestial. Y en ser cordero, zagal, la obediencia con que muere. Y en el ser pastor, ¿qué infiere? Que vela en defensa nuestra. Y en ser el día, ¿qué muestra? Que nació su luz primero. Deciros la verdad quiero, es cordero, amante y pastor, y el día mejor que tendrán los hombres jamás, que es Dios, que es todo lo más. ¿Quién llega en tanto tropel? 3 reyes que nada ignoran, que buscan y a quien adoran, otro rey mayor en él. ¿Qué les dio noticia de él? Una estrella peregrina, que les muestra, si es divina, el camino verdadero. Deciros la verdad quiero, es cordero, amante y pastor, y el día mejor que tendrán los hombres jamás, que es Dios, que es todo lo más. Es uno de los que se cantaron en la iglesia catedral de la Puebla de Los Ángeles el año de 1678, en que se imprimieron. La recreación ingenua popular, ¿no?, de los pastores que visitan al recién nacido y se preguntan sobre su naturaleza humana o divina, era una manera de tratar el tema. Y hemos visto, ¿no?, al recitarlo, porque es muy bonito. Repito que este es atribuible, no es seguro que fuera de autoría de Sor Juana. Bueno, pues es teatralizable porque se establece un diálogo, ¿no? Y entonces resulta más pedagógica la exposición del misterio de Dios hombre. Bien, hemos reproducido este atribuible, pero vamos a abordar ahora un juego de villancicos que son de segura autoría suya. Se cantaron en la Catedral de Puebla de Los Ángeles en los maitines solemnes del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo en el año 1689. Bueno, el primero dice así: por celebrar del infante el temporal nacimiento, los 4 elementos vienen: agua, tierra y aire y fuego. Con razón, pues se compone la humanidad de su cuerpo de agua, fuego, tierra y aire, limpia, puro, frágil, fresco.
En el infante mejoran sus calidades y centros, pues les dan mejor esfera ojos, pecho, carne, aliento. A tanto favor rendidos en amorosos obsequios, buscan, sirven, quieren, aman, prestos, finos, puros, tiernos. Y todos concordes se van a mi dueño, que humanado le sirven los 4 elementos, el agua a sus ojos, el aire a su aliento, la tierra a sus plantas, el fuego a su pecho, que de todos el niño hoy hace un compuesto. Pues está tiritando amor en el hielo, y la escarcha y la nieve me lo tienen preso. ¿Quién le acude? El agua, la tierra, el aire, no, sino el fuego. Pues al niño fatigan sus penas y males, y a sus ansias no dudo que alientos le falten. ¿Quién le acude? El fuego, la tierra, el agua, no, sino el aire. Pues el niño amoroso tan tierno se abrasa, que respira en volcanes, diluvios, en llamas. ¿Quién le acude? El aire, el fuego, la tierra, no, sino el agua. Si por la tierra el niño los cielos hoy deja, y no haya en qué descanse su cabeza en ella, ¿quién le acude? El agua, el fuego, el aire, no, más la tierra. Bueno, este villancico lo he reproducido entero porque me ha parecido muy original, ¿no? Y además, bueno, ante el nacimiento del verbo, expresa aquí la poeta como los 4 elementos que se consideraban desde la antigüedad como raíces de la naturaleza y de la materia, vienen a saludar al niño, a la segunda persona de la Santísima Trinidad, porque se hace materia, una materia que no tenía, el verbo no tenía materia. Esto, claro, es filosófica y teológicamente importantísimo, porque el paso del tiempo y la mella que éste hace en la materia es clave para todo el concepto de la vida. Por eso el niño llora y el adulto Jesucristo sufre en la cruz por adoptar un cuerpo mortal. Por eso dice, con razón, pues se compone la humanidad de su cuerpo, es decir, es hombre porque participa de estos 4 elementos raíces, y estos elementos mejoran en él, pues les dan una dimensión mayor, más noble, las perfeccionan, ¿no? El agua a sus ojos, el aire a su aliento, la tierra a sus plantas, el fuego a su pecho, que son versos centrales del estribillo. Y los 4 elementos acuden a socorrerle. Si tiene frío, acude el fuego. Si tiene ansias y males, le socorre el aire. Si abrasado en amor está, le ayuda el agua. Si por dejar el cielo no tiene dónde descansar la cabeza, será la tierra su apoyo. Porque el niño padece frío, angustias, dolores de amor y cansancio por tomar y hacer suyos los 4 elementos. Escuchamos ahora este bellísimo villancico musicalizado en la versión del coro Vivaldi dirigidos por Óscar Boada.
Están ustedes sintonizando Radio María, el programa Dios entre líneas, que hoy estamos dedicando a los villancicos navideños de Sor Juana Inés de la Cruz. Vamos ahora a otro de los villancicos de segura atribución a Sor Juana, de los que se cantaron en los maitines de la Catedral de Puebla, como hemos dicho, en el año 1689. Pues mi Dios ha nacido a penar, déjenle velar, pues está desvelado por mí, déjenle dormir. Déjenle velar, que no hay pena en quien ama como no penar. Déjenle dormir, que quien duerme en el sueño se ensaya a morir. Silencio, que duerme, cuidado, que vela. No le despierten, no. Sí le despierten, sí. Déjenle velar, déjenle dormir. Pues del cielo a la tierra rendido, Dios viene por mí. Si es la vida jornada, sea el sueño posada feliz. Déjenle dormir. No se duerma, pues nace llorando, que tierno podrá, al calor de dos soles despiertos, su llanto enjugar. Déjenle velar, que su pena es mi gloria, y es mi bien su mal. Déjenle dormir, y pues Dios por mi pena, descanse por mí. Déjenle velar, déjenle dormir. Si a sus ojos corrió la cortina, el sueño sutil, y por no ver mis culpas no quiere los ojos abrir, déjenle dormir. Si es su pena la gloria de todos, dormir no querrá, que aun soñando no quiere el descanso quien viene a penar. Déjenle velar, que no hay pena en quien ama como no penar. Déjenle dormir, que quien duerme en el sueño se ensaya a morir. Déjenle velar, déjenle dormir. Si en el hombre es el sueño tributo que paga al vivir, y es Dios Rey que un tributo en descanso convierte feliz, déjenle dormir. No se duerma en la noche que al hombre le viene a salvar, que a los ojos del Rey el que es reo gozó libertad. Déjenle velar, que su pena es mi gloria y es mi bien su mal. Déjenle dormir, que pues Dios por mi pena descanse por mí. Déjenle velar, déjenle dormir, si el que duerme se entrega a la muerte y Dios con ardid en dormirse por mí es tan amante que muere por mí, déjenle dormir. Aunque duerma, no cierre los ojos, que es león de Judá, y ha de estar con los ojos abiertos quien nace a reinar. Déjenle velar, que no hay pena en quien ama como no penar. Déjenle dormir, que quien duerme en el sueño se ensaya a morir. Déjenle velar, déjenle dormir. Vemos aquí el juego de contrarios, ¿no? Entre déjenle velar, déjenle dormir. Es un juego muy barroco, muy repetitivo. Tiene, como hemos visto, ¿no? Este villancico que acabamos de reproducir, un tono muy popular, que es un rasgo muy propio del barroquismo hispano, ¿no? Que toma la lírica tradicional anónima y los cantares del pueblo para componer estos villancicos al oculto, ¿eh? También lo hacían los barrocos peninsulares, por supuesto. Y ejemplos de esta práctica en España nos muestran abundantes letrillas y villancicos, ni más ni menos que de Góngora, ¿no? Un autor muy, muy influyente en la poetisa mexicana, Sor Juana Inés de la Cruz, como ha señalado unánimemente la crítica y como ella misma declara. Este villancico que acabamos de recitar es un villancico que se ha musicalizado muchas veces y vamos a escuchar una musicalización, una más,
que es la de Matías Durango, interpretada por el coro Crescendo. Bien, hemos escuchado el villancico Déjenle velar, déjenle dormir. Están ustedes sintonizando Radio María, el programa Dios entre líneas, que hoy estamos dedicando a la producción poética navideña de Sor Juana Inés de la Cruz. Les habla Paloma Fanconi. Verdaderamente estos villancicos cantados en Puebla, en la Catedral de Puebla, ¿no?, en los maitines de Nochebuena, dieron mucho de sí. Han sido musicalizados en muchas ocasiones, porque claro, la veneración hacia la producción poética de la monja Jerónima es inmensa en su país natal, ¿no? Y lo fue desde muy pronto. Por eso tenemos música para ellos enseguida. Es muy singular de estos que les estamos reproduciendo, y ahora se lo vamos también a poner musicalizado, el estribillo del villancico número 2 de estos que se cantaron en aquellos maitines de Puebla de 1689. Al niño divino que llora en Belén, déjenle, pues llorando mi mal consigo mi bien. Déjenle, que a lo criollito yo le cantaré. Lele, que le. Vamos a ver por qué dice esto, ¿no? Con la siguiente música que escuchamos a continuación. Se tiene de temas, Dios es libre de sus ojos, el agua, el barro, y será niño divino, que lloró en Belén, llorando mi alma, consigo mi bien, déjenme
hemos visto con esta pieza musical, la partitura, digamos, ¿no? A la que hace referencia la monja Jerónima, Sor Juana, cuando dice a lo criollito yo le cantaré, ¿no? El lele, lele, lele. Cerramos nuestro programa hoy con otro bellísimo villancico de los cantados en los maitines de Puebla aquel año, que es un bellísimo ejemplo de fusión de pintura y poesía. Ut pictura poesis es algo que, como saben ustedes, hemos citado muchas veces en nuestro programa. Y así lo hace la monja Jerónima con este retrato del niño Jesús, una práctica que ya había realizado Sor Juana cuando describió el arco triunfal por la llegada de los virreyes a Puebla, ¿no? Y así lo hace ahora, cuando en el rezo de los maitines impele al público a que tras descorrer la cortina que tapa un Belén, se supone que es el Belén que estaría en la Catedral de Puebla preparado y que justo pues en los maitines se pone ya a la vista de todo el mundo descorriendo una cortina, ¿no? Observen al infante. Por eso empieza diciendo, el retrato del niño, mírenlo ustedes. Es decir, se dirige ya a un público que está en ese momento rezando en la iglesia. Hemos dicho, si recuerdan ustedes en un momento determinado de este programa, que hay una colaboración con el público, porque el público esperaba cosas, es un público devoto que está en la Catedral de Puebla, rezando sus maitines de Nochebuena, ni más ni menos, fiesta de las fiestas, y claro, el encargado de componer esto, ¿no? Recuerden ustedes, ¿no? Las corales que había, etcétera, etcétera, pues claro, tiene que someterse, hemos dicho, a una serie de reglas y de normas implícitas, no explícitas, para agradar al financiador, que es la Iglesia, y al público que lo escucha. Y esto lo hace, pues estableciendo este no diálogo, porque el público no responde, pero sí puede responder, digamos, con los actos yendo. El retrato del niño, mírenlo ustedes, y verán cosas grandes, en copia breve. De oro y plata en listones, es decir, los listones de madera sobre los que se monta el Belén, un ramillete de encarnado es, y blanco de azul y verde. No es retrato del arte, ni de pinceles, que es divino, aunque humano solo parece. Aunque parezca humano, es tan celeste que arden los serafines solo por verle. Una joya es tan rica que en el oriente sirve de luz al orbe cuando amanece. Es la estrella, la estrella que guía a los magos. Los diamantes y perlas en ella pierden sus quilates, o en ella todos los tienen. Los claveles y rosas en ella mueren, o se animan en ella, rosa claveles. Mas, ¿para qué la inculco? Bueno, a ver, inculco aquí es, ¿por qué me empeño en explicarlo, no? Si puede verse, córrase la cortina. Mírenlo ustedes, fíjense, otra vez la oralidad, la interactuación con el público. ¿Hay quien me lo pide? ¿Hay quien me lo quiere? ¿A este hechizo de plata, de armiño y nieve? ¿A este cupido que es de cera y de amores se está derretido? Madeja de oro es su pelo, que se forman anillos, que para prendas amantes no hay más extremados brincos. Aquí brinco es joya, Esos caprichos, más que las manos, prenden los albedríos.
Son 2 verdes esmeraldas o 2 azules zafiros sus ojos para esperanzas o para celos motivos. A ver, el verde, como sabemos, es el color de la esperanza, y el azul, el de los celos, ¿eh? Ojos tan ricos vencerán cielo y tierra solo en un hilo. Un breve rubí en su boca, esto es un tópico, el breve rubí, en 2 partes dividido, los 2 labios, porque se vea el aljófar por el pequeño resquicio, es decir, el néctar, ¿no?, de la humedad de la boca del niño. Labios tan lindos, el aliento se beben de mis suspiros. Frente, cuello, manos, plantas, plata, nieve, cera, armiño. Todo es del alma un encanto, todo es de amor un hechizo. Tal Cupidillo, de Cupido, y Dios del profano del amor, Cupidillo porque él es el amor también, en otro sentido, claro. Para joya del alma, viene nacido. Bueno, han comprobado que es un villancico precioso, precioso, y nos transporta está lleno de ternura, y nos transporta a esa Nochebuena del siglo XVII, ¿no?, allende los mares, en el que los lugareños de Puebla pues pudieron escucharlo, mientras podían observar el Belén expuesto que ilustraba su catedral ese año, ¿no? Los villancicos siempre están llenos de ternura, porque la Navidad es enternecedora en sí misma, ¿no?, cuando vemos a todo un Dios niño en Belén. Y ese nos lo transporta allí, nos transporta la palabra que se hace luego imagen, a veces externa, a veces interna en nuestras cabezas, ¿no? Y esa palabra, cuando se compone de manera bella, es la literatura, cuando se combina de manera bella, nos actualiza y nos vivifica a la vez el misterio fabuloso de la Navidad. Con esto, señores, nos despedimos por hoy. Han sintonizado ustedes Radio María, el programa Dios entre líneas que hemos dedicado a la producción poética navideña de Sor Juana Inés de la Cruz. Si quieren ponerse en contacto con nosotros, pueden escribir un correo electrónico a la dirección diosentrelineas@radiomaria.es. En breve tendrán ustedes a su disposición en nuestra página web un podcast con el contenido del programa de hoy. Muchas gracias por haber pasado este rato de la tarde con nosotros. Les deseamos un próspero año nuevo, que sigan pasando unas plácidas y tranquilas Navidades y que tengan ustedes un felicísimo Día de Reyes. Nosotros volveremos, si Dios quiere, en 4 semanas. Se despide de ustedes Paloma Fanconi. Las gracias por mi vivir, por la tierra y mis amigos, porque siempre fui feliz. Dios entre líneas. El tronco en que nací, Un programa dirigido por Paloma Fanconi. sabía que